Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 11 del podcast. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta. Esta pregunta ¿es la crioterapia un método de recuperación efectivo que funcione? Hoy os traemos un capítulo, creemos que muy interesante. Aún recuerdo los días los que competía y bueno, en el hotel o en la habitación del hotel, el día previo a la competición o incluso los días previos, tanto con la selección, con el equipo y demás, vertíamos cubitos de hielo en la bañera y nos metíamos dentro pasándolo, como se podría imaginar, un poco mal. Esto lo hacíamos con el supuesto de que íbamos a conseguir rendir mejor en la carrera del día siguiente. Pero ¿creéis que realmente este era el momento de utilizar este método que se asemeja, como ahora veremos, a los métodos utilizados recientemente de recuperación, como crioterapia? ¿Qué pasa con el método? ¿Es bueno? ¿Es malo? Al final de este podcast lo que pretendemos es tener un poquito más claro si realmente la crioterapia funciona y sobre todo qué metodología dentro de todas las que engloban la crioterapia, porque ahora veréis que son varias y que unas funcionan y que otras no, cuáles de estas son las que funcionan, cuáles son efectivas, en qué momento hay que aplicarlas y cuál es la dosis. Sin más, os dejo con mi compañero Sergio para que nos alumbre un poquito qué opina la ciencia sobre este tema, sobre la crioterapia. Hola José, en primer lugar me gustaría definir qué es la crioterapia y de forma sencilla podríamos decir que es la exposición parcial o total del cuerpo a bajas temperaturas y a través de diferentes métodos, algunos de los cuales vamos a ver a continuación. La crioterapia, la importancia que se le está dando es que se está presentando como uno de los métodos más nuevos, por así decirlo, como de recuperación después del ejercicio. Entonces, para abordar este tema, hemos seleccionado unos cuantos de paper que creemos interesantes para así tratar de aunar casi todos los procedimientos que hay estudiados hasta el momento en cuanto a la crioterapia. En el primero de estos estudios se analizan los efectos de una única inmersión en agua fría que consiste en 10 minutos a 10 grados. O en otro grupo que lo realiza lo mismo a una temperatura termoneutral de unos 35 grados, es decir, más o menos la temperatura corporal. Esto se realiza justo después de un partido de fútbol, como decimos, como método de recuperación. Estas inmersiones se hacen sumergiéndose sentado hasta la cintura aproximadamente. Y en este estudio lo que se miden son las siguientes variables que corresponderían a marcadores de daño muscular. Estas variables se hacen mediciones tanto a los 30 minutos después de la inmersión, como al día siguiente, como a los 2 días siguientes. Las variables que se miden, por ejemplo, del daño muscular, son la creatinquinasa y la mioglobina. De inflamación sería la proteína C reactiva. También se miden marcadores de agujetas y de la función neuromuscular, en habilidades de salto, sprint y de isometría. En el siguiente de los estudios que hemos utilizado para reunir información para este episodio, los participantes se sometieron a un ejercicio excéntrico en el brazo predominante, una flexión de codo, y luego fueron sometidos a crioterapia o asignados al grupo de control, de manera aleatoria, obviamente. Se compararon los indicadores de daño muscular provocado por este ejercicio con los valores iniciales, es decir, antes del ejercicio. Los participantes que fueron sometidos a crioterapia sumergieron el brazo ejercitado durante 15 minutos y una temperatura alrededor de unos 15 grados, inmediatamente después de haber realizado este ejercicio. Además, en este momento se repitió este proceso cada 12 horas durante los siguientes 3 días. Y en el último estudio que os presentamos, se investigó la eficacia de un tratamiento de crioterapia más nuevo, por así decirlo, que consiste en aplicar a nivel local un flujo de aire frío sobre la zona que se ha ejercitado. Para ello, en el estudio se hicieron 2 grupos de manera aleatoria, como siempre el control y el que se expone a
a lo que se está estudiando, que sería la crioterapia en este caso, y ambos grupos se sometieron a un ejercicio que consistía también en realizar una flexión de codo máxima a nivel excéntrico. Se hacían 3 series de 20 repeticiones máximas. El grupo control no se somete a la crioterapia y el otro grupo sí. Este método, en este estudio, consiste en 3 exposiciones de 4 minutos cada una, con un descanso en medio de 1 minuto. La crioterapia se realiza a 30 grados, ¿vale? Buscando que con la exposición a ese flujo de aire frío se reduzca la temperatura corporal, intramuscular, mejor dicho, entre 5 a 7 grados. Este procedimiento se realizó inmediatamente tras el ejercicio y luego al día siguiente, a los 2 días siguientes, a los 3 días siguientes, a los 7 y a los 14 días después. En ambos grupos se midieron variables también relacionadas con el daño muscular provocados por el ejercicio para ver qué resultados tenía. Entonces, como vemos en el conjunto de estos estudios, existe diversidad en los métodos y los protocolos y en los beneficios que de ellos se pueden sacar, tanto también como en las limitaciones derivadas de la crioterapia. Entonces, en este episodio vamos a tratar de ver un poco los resultados de estos estudios, que yo he comentado la metodología un poco, y también pues qué recomendaciones prácticas podemos sacar de toda esta información. Así que sin más os dejo con mis compañeros para que sigan aportando información al respecto. Pues después de lo que ha comentado mi compañero Sergio en relación a estos 3 estudios, quiero destacar algunos aspectos relacionados con los métodos y sobre todo con los resultados que han dado estos 3 papers. En relación al primer estudio, destacar que el aumento de la creatinquinasa a las 24 y 48 horas fue mayor en el grupo que realizó la inmersión a agua a 35 grados que en el grupo que realizó la inmersión en agua fría a 10 grados. Por otro lado, la mioglobina y la proteína C habían aumentado en ambos grupos. Fue mayor ese aumento en el grupo que la en agua termoneutra, ¿vale? En el grupo control, que el grupo en el que realizó la inmersión en agua fría. Otro de los resultados a destacar de este primer estudio es que a las 24 horas la fuerza en el cuádriceps, ¿vale? Con unas mediciones que hicieron, fue significativamente mayor en el grupo inmersión de agua fría. Por otro lado, destacar que la crioterapia, según este estudio, redujo las calificaciones de dolor debido para cuádriceps, aductores y gemelos. Por lo tanto, son aspectos que hay que tener en cuenta en importantes conclusiones. Del segundo estudio que comentó Sergio, cabe destacar que el grupo de crioterapia experimentó una disminución menor en el ángulo del brazo relajado, es decir, un mayor rango de movimiento que el grupo control. Y también la actividad de la creatinquinasa fue menor en el grupo de crioterapia, ¿vale? Por lo tanto, también conclusiones importantes dentro de este estudio. Por último, en el tercer estudio que comentamos antes, quiero destacar que no se encontraron diferencias entre grupo control y crioterapia en relación a las DOMS, a la actividad electromiográfica y a la actividad de la creatinquinasa en todo lo que es el bíceps braquial completo. Lo que sí, en relación a la proteína C reactiva, aumentó significativamente para el grupo control a las 72 horas. Este último estudio, concluye con la aclaración de que, aunque algunos indicadores de daño muscular después de un ejercicio excéntrico se retrasaron, hay evidencia de que este procedimiento de enfriamiento por flujo de aire, como comentó Sergio, mejorar la recuperación a largo plazo del rendimiento. Y bueno, en relación a los resultados de estos 3 estudios, esto es lo que quería comentar. A continuación os dejo paso con mi compañero Gabri, que comentará algunas aplicaciones prácticas en relación a todo lo que hemos hablado. Bueno, las aplicaciones prácticas de estos estudios son, la verdad, que muy potentes y la verdad que muy beneficiosas, entendiendo los procesos de daño muscular que se relacionan tras estos efectos del entrenamiento dentro de las muestras y los deportes que hemos comentado. O sea, deportes o disciplinas o actividades donde haya un gran componente de daño muscular relacionado con esos marcadores, van a ser de vital importancia entenderlos y entender el efecto que tiene la crioterapia, que es la reducción y, por tanto, la mejora de los procesos de recuperación. Gran problema que vamos a tener en concreto es que el uso de la crioterapia, viendo también esta evidencia y viendo también lo que se va viendo también en la literatura científica existente, es que no podemos usarlo desde el punto de vista crónico, es decir, no debe usarse
la crioterapia como aplicación para todos los días del entrenamiento, de cualquier tipo de entrenamiento, ¿vale? Para esto hay que diferenciar dos procesos relacionados con el daño muscular y luego, por otro lado, los procesos relacionados con el estrés oxidativo. Simplemente para, obviamente, simplificar un poco todo esto, hay que entender que el estrés oxidativo se puede relacionar con mecanismos de adaptación del entrenamiento. Por tanto, recomendaremos desde los estudios que se están viendo y sobre todo desde el podcast en concreto, que debe periodizarse cuándo utilizarse esta crioterapia. ¿En qué momento o en qué condiciones debería utilizarse principalmente? Que lo iremos ahora también desgranando un poco entre mis compañeros. Pues principalmente en aquellos momentos en los que la recuperación tiene que ser de vital importancia para la mejora del rendimiento, por ejemplo, dentro de un periodo competitivo, una vuelta por etapa, en el caso de ciclismo, por ejemplo, en el caso de fútbol, por ejemplo, después de los partidos. En definitiva, en aquella actividad donde haya un gran daño muscular y nuestro objetivo sea maximizar la recuperación inmediatamente después de esa actividad, crioterapia. Cuando tengamos objetivos de generar adaptaciones, la crioterapia deberíamos al menos abstenernos de usarla para potenciar los mecanismos relacionados con esas adaptaciones y utilizar esa priorización como hemos comentado anteriormente. ¿Qué recomendación podríamos lanzar para todos los que nos están viendo o escuchando a través del podcast? Pues principalmente podemos lanzar a través de la evidencia que hemos visto, pues, pequeñas inmersiones de agua fría, en torno a unos 8 o 10 minutos de duración, en los cuales las temperaturas, pues bueno, podemos alcanzar hasta unas temperaturas de en torno a unos 10 grados. Obviamente, pues siguiendo, creo que sería recomendable, ya que nos pueden comentar también aquí mis compañeros, ciertos criterios de progresión y no empezar el primer día ya directamente con 20 minutos, sino que tenga su cierto criterio de progresión y que aquí podamos comentar a largo y tendido dentro de la duración del podcast. Bueno, mi conclusión es que al final este es un método más de recuperación. Cada uno puede tener su validez o su momento. Quizás, como ha dicho Gabri, cuando va buscando adaptaciones al entrenamiento de resistencia, por ejemplo, después de un entreno, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Para que se entienda. Después de un entreno de endurance por debajo del primer umbral, pues a lo mejor no tiene demasiado sentido, ¿no? La carga en newton metro de cada pedalada ha sido baja, los vatios han sido relativamente bajos y quizás la carga excéntrica, que es a la que más relacionada está la mayoría de elementos del DOMS, pues no ha sido una carga grande, ¿no? Excéntrica que se ha podido producir en este tipo de entrenamiento, por lo cual la crioterapia quizá aquí no tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Sí que puede tener mucho más sentido cuando vamos a una maratón competitiva o en esos días iniciales de la pretemporada donde a lo mejor pues hemos elegido correr como deporte alternativo porque queremos cambiar un poquito la dinámica de nuestros entrenamientos. Son los primeros días de carrera y la carga excéntrica no solamente es alta porque el running ya de por sí tiene una carga excéntrica alta, sino que además somos tan malos corriendo que vamos todo el rato frenando el cuerpo, por lo cual la carga excéntrica todavía será mayor en esos patosos como yo que no, que no corren bien y que al revés van haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer para correr, ¿no? Y quizás nosotros, pues aquí es donde nos vienen esas famosas agujetas y quizás es donde tenga más sentido usar la crioterapia como un método barato, eficaz y bueno, en este caso al alcance de todo el mundo, ¿no? Siempre que tenga una bañera. Yo, por ejemplo, que tengo un plato de ducha, pues difícilmente podré hacer crioterapia, ¿vale? También, si no, podéis utilizar un barril de obra, que también lo ha utilizado muchísima gente para este tipo de cosas. Lo llenan y os puedo asegurar que en el invierno, en la pretemporada, nada más que con el frío que hace, teniendo el agua a temperatura ambiente, ya tenéis bastante, ¿no? Hemos dicho unos 10 grados, ¿verdad, mis compañeros? Y por lo cual a la sombrita, casi en cualquier parte de España podéis tener el agua preparada a cualquier hora del día. Y bueno, básicamente, pues esa sería mi conclusión. Compatible con otros medios, como por ejemplo el masaje, aunque sin evidencia científica de crioterapia más masaje, por ejemplo, que podría ser una investigación futura o dentro de la ciencia, ¿no? Ver si combinando métodos aún conseguimos mejores resultados que utilizando aisladamente unos u otros. Lo veo también ciertamente complicado que se pueda demostrar la combinación, sobre todo por el tema de, bueno, cómo segmentar la misma intensidad en cuanto a los masajes y hablo de la ignorancia del campo de la fisioterapia, que es lo que veo las combinaciones o cómo plantearlo. O sea, el tema del masaje... ¿A qué achacar
El tema, verlo? no, pero esto es muy fácil. Si en el estudio A, solo con crioterapia, se redujo X, en el estudio B, que fue crioterapia más masaje, fue X más Y. ¿Que no te queda claro? O sea, haces solo crioterapia, solo masaje y luego un tercer grupo Con los órdenes combinando los también. dos. A lo mejor el sumatorio no es sumar 1 más 1, a lo mejor es A lo mejor uno resta más que suma, que es la crioterapia historia, claro. más masaje mejora un 20% la recuperación, tal, ¿sabes? Para que nos entienda la gente que nos ve, ¿no? Y bueno, en cuanto a la intensidad del masaje, que también lo comentaba, hay estudios con ratas, ¿vale? Que sé que, bueno, que al final es un ser vivo, ¿no? Tienen que existir, y nos extinguirán a nosotros seguro. Con ratas lo que se hace es con una medición de fuerza G en las manos, te ven la presión que hacen sobre el tejido muscular y además hay incluso, se le saca lo que se hace cuando se le hace una biopsia a la rata y se le ve las fibras como están, si la disposición de las fibras es más correcta, menos correcta, es decir, está súper guay ese artículo y fue uno de los que expuse en el vídeo del masaje que está colgado en el canal y demás. Lo dejaré por la descripción del podcast. Bueno, pues como conclusión, también comentar, aparte de las recomendaciones que han dado mis compañeros, de que puede ser una opción la crioterapia, por ejemplo, en carreras por etapas, en las que se corre 2 días, pues utilizarla entre una etapa y otra, ¿vale? Además de las otras aplicaciones que han dicho mis compañeros. Y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta otras alternativas de que esto no es todo blanco-negro, ¿no? Que se puede combinar y pautar todo bien. Sí, yo poco más que aportar, aparte de lo que habéis dicho vosotros, y nada, simplemente en el caso de que se quiera empezar a utilizar, decir que bueno, que se utilice antes, o se pruebe, mejor dicho, en algunos entrenamientos antes de llevarlo a escenarios más importantes, digamos, que serían las competiciones. Al final tenemos un montón de métodos de recuperación. Cada persona tendrá que ver cuál se adapta mejor a sus características, objetivos y disciplinas deportivas. Entonces, pues bueno, que siempre se pruebe antes y se pueda elegir cuál es la mejor opción para cada uno. Y si se puede también consultar con el entrenador, fisio, etcétera, pues mejor que mejor. Perfecto, pues nada, dejamos el podcast número 11 aquí y muchísimas gracias por escucharnos semana a semana. Nos vemos en el podcast número 12.